Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. La maldición de la bruja. El olor a antiséptico y a la enfermedad impregna cada rincón de este hospital. Los muros pálidos y las luces fluorescentes lanzan un resplandor gélido que intensifica mi sensación de desesperanza. Estoy aquí, atrapado en una cama, mi cuerpo débil y consumido por el dolor. Es en estos momentos de lucidez, cuando el dolor se atenúa un poco gracias a los medicamentos, que me obligo a recordar. Porque la historia que estoy a punto de contar debe ser conocida, para que otros no cometan el mismo error. Todo comenzó hace unos meses, cuando mi compañero y yo recibimos la tarea de exhumar un cuerpo para un traslado. Había una confusión en los registros, un problema administrativo que requería que la mujer fuera trasladada a un nuevo cementerio más cerca de su familia. Para nosotros, esto era un trabajo rutinario. Habíamos realizado exhumaciones antes y nunca había pasado nada fuera de lo común. Pero esta vez, algo estaba terriblemente mal. Era una mañana fría y nublada cuando llegamos al cementerio. El viento soplaba con una intensidad inusual, como si el mismo aire estuviera tratando de advertirnos. Mi compañero, un hombre fuerte y experimentado, no parecía preocupado. Yo, por otro lado, tenía un mal presentimiento que no podía sacudir. Comenzamos a cavar en la tumba que nos habían indicado. La tierra estaba húmeda y pesada, cada palada nos costaba un esfuerzo considerable. No había nada inusual al principio, solo el trabajo arduo y silencioso. Sin embargo, a medida que nos acercábamos al ataúd, el aire se volvió más frío y una sensación de malestar se instaló en mi estómago. Finalmente, nuestra pala golpeó el ataúd con un sonido sordo. Nos detuvimos un momento, intercambiando miradas cansadas pero complacidas por el progreso. Con cuidado, removimos la tierra restante y abrimos el ataúd. Fue entonces cuando notamos algo extraño. La madera del ataúd estaba en un estado mucho mejor de lo que cabría esperar. Era como si el tiempo no hubiera pasado para este ataúd en particular. Al abrirlo, lo que vimos nos dejó helados. Dentro del ataúd yacía el cuerpo de una mujer. Pero no era la mujer que se suponía debíamos exhumar. La piel de la mujer estaba pálida y conservada, como si hubiera sido momificada de manera natural. Su expresión era serena, casi como si estuviera dormida. Pero había algo en su rostro, una sensación de poder y maldad que me hizo retroceder instintivamente. Mi compañero, ignorando mi creciente temor, decidió que debíamos continuar con nuestro trabajo. Después de todo, solo era un cuerpo. Pero cuando tratamos de levantar el ataúd, sentí una corriente de aire helado pasar sobre nosotros. Un susurro casi inaudible, como una voz antigua y distante, llenó el aire. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que habíamos cometido un error terrible. Habíamos exhumado a la persona equivocada. Y no era cualquier persona, era una bruja, maldecida y olvidada por el tiempo. Desesperados, intentamos devolver el ataúd a su lugar, pero era demasiado tarde. Algo había sido despertado. Sentí un dolor agudo en mi pecho y mi compañero cayó al suelo, tosiendo violentamente. Nos habíamos llevado más de lo que podíamos manejar y la maldición había caído sobre nosotros. Las semanas siguientes fueron un infierno viviente. Mi compañero enfermó rápidamente, su salud deteriorándose día a día. Los médicos no podían hacer nada por él, sus órganos fallaban sin razón aparente. En sus últimos días, deliraba, hablando de visiones horribles, sombras que lo acechaban y una mujer con ojos vacíos que lo miraba desde el otro lado. Murió en agonía, con una expresión de terror permanente en su rostro. Yo, por otro lado, comencé a experimentar síntomas más lentamente. Primero fue la fatiga, luego el dolor en mis articulaciones. Los médicos realizaron todo tipo de pruebas, pero no podían encontrar la causa de mi enfermedad. Mis noches se llenaron de pesadillas, siempre la misma visión de la bruja, su rostro sereno transformándose en una mueca de maldad mientras susurraba maldiciones en un idioma desconocido. Estoy escribiendo esto desde mi cama de hospital, cada palabra me cuesta un esfuerzo inmenso. Mi cuerpo está fallando, y sé que no me queda mucho tiempo.
La bruja nos maldijo y ahora estoy pagando el precio. Los médicos creen que es una enfermedad degenerativa, algo que no pueden entender. Pero yo sé la verdad. Sé que esta es su venganza, su forma de asegurarse de que su descanso eterno no sea perturbado. Quiero que esta historia sea una advertencia. No cometan el mismo error que nosotros. Respeten los muertos y nunca profanen una tumba sin saber a quién pertenece. Hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, fuerzas oscuras que no deben ser perturbadas. Nosotros lo hicimos y ahora estamos pagando con nuestras vidas. El tiempo se agota para mí. Puedo sentir la sombra de la bruja cerca, esperando para reclamar mi alma. No tengo miedo de morir, de hecho, espero que la muerte traiga algún alivio a este sufrimiento interminable. Pero temo lo que vendrá después, el destino que me espera en el más allá. Si hay algún consuelo, es que mi compañero y yo seremos recordados como una advertencia, un recordatorio de que algunas puertas no deben ser abiertas. Con cada aliento que me queda, ruego que mi historia sirva para salvar a otros de nuestro destino. Porque hay fuerzas en este mundo que no deben ser desafiadas, y una vez que te encuentras en su camino, no hay escapatoria. La maldición de la bruja es real, y estoy aquí para testificar de su poder. No cometan el mismo error. No permitan que la curiosidad o la negligencia los lleven a un destino similar. Y recuerden, siempre respeten a los muertos, porque algunos de ellos aún tienen poder, incluso desde el más allá. El dolor se hace más intenso, y mi visión se oscurece. Esta puede ser mi última entrada, mi último intento de dejar una advertencia. Si alguien encuentra esto, por favor, háganlo llegar a quienes necesiten saberlo. Mi compañero ya no sufre, y pronto yo tampoco lo haré. Pero la bruja sigue ahí, esperando a su próxima víctima. No permitan que sean ustedes. El espíritu del soldado. Las noches en la morgue solían ser solitarias, pero nunca me habían molestado. Después de tantos años trabajando como forense, uno se acostumbra a la quietud, al silencio interrumpido solo por el zumbido de las lámparas fluorescentes y el murmullo ocasional del aire acondicionado. Aquella noche, sin embargo, algo era diferente. La atmósfera parecía más pesada, como si una sombra invisible se cerniera sobre nosotros. Había recibido instrucciones claras para proceder con la exhumación de un soldado caído en batalla hace más de medio siglo. Sus restos habían sido hallados en un antiguo campo de batalla, y las autoridades querían verificar su identidad para rendirle los honores correspondientes. La operación comenzó temprano en la mañana. Un equipo de excavación especializado se encargó de desenterrar el ataúd, sellado herméticamente y enterrado a varios metros de profundidad. Mientras observaba el proceso desde una distancia segura, no pude evitar sentir una extraña inquietud. Los demás parecían estar en su propio mundo, concentrados en su tarea, pero yo sentía algo más, una presencia que no podía explicar. Finalmente, el ataúd fue trasladado a la morgue y se me asignó la tarea de examinar los restos. Abrir un ataúd antiguo siempre es un procedimiento delicado. La madera crujió y gimió al retirar la tapa, liberando un aire estancado que olía a moho y tierra. El esqueleto estaba en un estado sorprendentemente bien conservado, dadas las circunstancias. Comencé a catalogar cada hueso, tomando nota de cualquier característica distintiva que pudiera ayudar a confirmar la identidad del soldado. Fue entonces cuando encontré los primeros indicios de algo fuera de lugar. Junto a los restos del soldado había objetos que no correspondían a la época de su muerte. Una pulsera moderna, con un diseño que claramente pertenecía a las últimas décadas, descansaba sobre uno de sus huesos. Junto a ella, un reloj digital, también de reciente fabricación. Estos objetos no deberían estar aquí. Decidí documentar todo con cuidado, tomando fotografías y anotando cada hallazgo en mi cuaderno. Mientras continuaba con la exhumación, encontré más objetos anacrónicos, un encendedor de metal con un diseño contemporáneo, una tarjeta de identificación de una empresa que no existía en la época en que el soldado había muerto, y lo más desconcertante de todo, una carta escrita a mano en papel moderno, pero con tinta que parecía antigua.
La carta estaba dirigida a alguien cuyo nombre no reconocí y hablaba de una traición, de una venganza pendiente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras leía las palabras, casi como si el soldado estuviera susurrándolas desde el más allá. Decidí llevar la carta a un experto en grafología, quien confirmó que, aunque el papel y la tinta eran modernos, la caligrafía correspondía a la de una persona que había vivido hace décadas. ¿Cómo era posible? Esa noche, mientras revisaba mis notas en la oficina, comencé a sentir una presencia en la habitación. Al principio pensé que era mi imaginación, el resultado de una jornada larga y estresante. Pero cuando las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió gélido, supe que algo estaba mal. Levanté la vista y lo vi. El espíritu del soldado se materializó frente a mí, su figura translúcida y etérea. No podía hablar, pero sus ojos reflejaban una angustia profunda. Intenté comunicarme con él, preguntándole qué quería, pero no recibí respuesta. En lugar de eso, el espíritu se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un rastro de frío y desesperación. Durante los días siguientes, las apariciones continuaron. Cada noche, el soldado volvía, siempre en silencio, siempre con la misma expresión de dolor. Decidí investigar más a fondo su historia, buscando cualquier pista que pudiera explicar su tormento. Lo que descubrí fue una historia de traición y venganza que había permanecido oculta durante décadas. El soldado había sido traicionado por sus propios compañeros, quienes lo dejaron morir en el campo de batalla para proteger un oscuro secreto. Los objetos modernos encontrados en su ataúd eran una advertencia, un mensaje de que su espíritu no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz. Con cada nueva aparición, el espíritu del soldado parecía más desesperado, su presencia más opresiva. Finalmente, comprendí que debía hacer algo para liberarlo de su tormento. Decidí contactar a las autoridades y compartir mis hallazgos, esperando que una investigación oficial pudiera desenterrar la verdad y brindarle al soldado la justicia que tanto anhelaba. La investigación reveló la oscura trama de traición que había llevado a la muerte del soldado. Sus compañeros habían conspirado para encubrir un crimen, utilizando su sacrificio como moneda de cambio. Cuando la verdad salió a la luz, el espíritu del soldado se manifestó por última vez. Esta vez, su rostro reflejaba una paz que no había visto antes. Con un último susurro inaudible, se desvaneció en la luz, dejando tras de sí una sensación de alivio y justicia cumplida. Aquella experiencia me cambió para siempre. Nunca volví a ver las exhumaciones de la misma manera, y cada vez que encontraba un objeto fuera de lugar, no podía evitar preguntarme qué historias ocultas y espíritus atormentados podrían estar esperando ser liberados. La exhumación nocturna. Me llamo Raúl Saavedra y soy sepulturero en un pequeño pueblo en el estado de Veracruz, México. He trabajado en este oficio por más de 15 años, y aunque he vivido situaciones inquietantes, nada se compara con la noche que me cambió la vida para siempre. Una noche en la que los muertos no descansaron en paz y los vivos descubrieron el verdadero terror. Era una noche calurosa de verano, con una luna llena que iluminaba el cementerio con una luz fantasmal. Recibimos la orden de exhumar un cuerpo para trasladarlo a otro cementerio más cercano a la capital. La solicitud venía de una familia que había decidido mover los restos de su difunta madre, Clara Montemayor, fallecida hacía 5 años. La familia estaba en proceso de mudarse y quería llevar consigo los restos de su ser querido. El trabajo se nos asignó a mí y a mis compañeros, Jorge y Tomás. Jorge, un hombre robusto y experimentado, había trabajado conmigo durante más de una década. Tomás, más joven y menos experimentado, estaba empezando en el oficio, pero siempre mostraba disposición y curiosidad. Decidimos comenzar la exhumación a última hora del día para evitar el calor sofocante del mediodía. Llegamos al cementerio justo cuando el sol empezaba a ponerse y la luz del crepúsculo daba al lugar un aire todavía más lúgubre. Nos dirigimos a la tumba de Clara, una lápida sencilla con su nombre y fechas de nacimiento y muerte grabadas en mármol. La tierra alrededor de la tumba estaba ligeramente húmeda por las lluvias recientes, lo que facilitaba nuestro trabajo de excavación.
Comenzamos a cavar en silencio, la única luz provenía de nuestras linternas y la luna llena sobre nuestras cabezas. El sonido rítmico de las palas cortando la tierra era casi hipnótico, y por un momento me perdí en la monotonía del trabajo. Pero a medida que nos acercábamos al ataúd, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. No podía explicar por qué, pero algo en esa tumba me hacía sentir incómodo. Finalmente, alcanzamos el ataúd. Al levantarlo, noté que era más pesado de lo que esperaba. Con esfuerzo, logramos sacarlo del agujero y colocarlo sobre el suelo. Respiramos aliviados por un momento, pero esa tranquilidad duró poco. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido. Un leve raspado, casi imperceptible, proveniente del interior del ataúd. Nos miramos entre nosotros, buscando una explicación racional. Debe ser un animal atrapado, dijo Jorge, tratando de tranquilizarnos. Pero el sonido continuó y se hizo más fuerte. Un rascado desesperado, como si algo estuviera tratando de salir. Mi corazón comenzó a latir más rápido y un sudor frío recorrió mi espalda. Tomás, con manos temblorosas, tomó una palanca y comenzó a abrir el ataúd. La tapa cedió lentamente y el sonido del rascado se intensificó. Cuando finalmente logramos abrirlo, la vista que nos recibió fue escalofriante. El interior del ataúd estaba arañado desde dentro. Las marcas eran profundas y caóticas, como si alguien hubiera intentado escapar con todas sus fuerzas. El cuerpo de Clara yacía allí, pero algo estaba terriblemente mal. Sus manos estaban destrozadas, las uñas arrancadas y los dedos ensangrentados. Sus ojos, abiertos de par en par, parecían mirarnos con una mezcla de terror y odio. Un grito ahogado escapó de mis labios, y Tomás cayó de rodillas, incapaz de apartar la mirada del cadáver. Intenté mantener la compostura y cerrar el ataúd, pero fue entonces cuando ocurrió algo que jamás podré olvidar. El cuerpo de Clara se movió. Un leve espasmo recorrió su cuerpo, y sus labios se abrieron, emitiendo un susurro inhumano. «Ayúdenme», dijo, con una voz que no pertenecía a este mundo. Retrocedimos aterrorizados, sin saber qué hacer. Jorge intentó razonar con nosotros, sugiriendo que era una ilusión, que estábamos viendo cosas debido al cansancio y el estrés. Pero yo sabía que no era así. Algo oscuro y maligno estaba sucediendo. Decidimos informar a nuestro supervisor, don Manuel, quien llegó rápidamente al cementerio. Al ver el estado del ataúd y el cuerpo de Clara, su rostro se tornó pálido. «Esto no es normal», murmuró, claramente perturbado. «Debemos sellar este ataúd y dejarlo en paz». Con cuidado, cerramos el ataúd y lo aseguramos con cadenas. Don Manuel ordenó que lo trasladáramos inmediatamente al otro cementerio, esperando que alejarlo de su ubicación original pudiera calmar lo que fuera que estaba ocurriendo. El viaje fue silencioso y tenso, y cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos. Al llegar al nuevo cementerio, colocamos el ataúd en su nueva tumba y lo enterramos rápidamente. Intentamos seguir adelante con nuestras vidas, pero algo había cambiado. Aquella noche dejó una marca indeleble en cada uno de nosotros. Durante las semanas siguientes, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Jorge fue el primero en experimentar lo inexplicable. Una noche, mientras dormía, sintió una presión sobre su pecho y se despertó para encontrar a Clara, con sus manos destrozadas, mirándolo fijamente. Desesperado, trató de defenderse, pero ella desapareció tan rápido como había aparecido. A la mañana siguiente, Jorge despertó con rasguños profundos en su pecho, como si hubiera sido atacado por un animal salvaje. Tomás, por su parte, comenzó a escuchar voces en su casa. Voces que susurraban su nombre y lo llamaban desde la oscuridad. Cada vez que intentaba encontrar el origen de los sonidos, no encontraba nada. Su salud mental comenzó a deteriorarse rápidamente y sus familiares lo encontraron hablando solo y mirando fijamente a la nada. Yo tampoco me libré de las consecuencias. Una noche, mientras caminaba por el cementerio, vi una figura femenina de pie junto a la tumba de Clara. La luz de la luna iluminaba su rostro, y reconocí los ojos vacíos y la expresión de terror de Clara. Antes de que pudiera reaccionar,
la figura desapareció, dejándome solo en la oscuridad con el eco de mis propios gritos. Desesperado, busqué ayuda en un sacerdote local, el padre Mateo, quien tenía experiencia en casos paranormales. Le conté todo lo que había sucedido, y su rostro se oscureció mientras escuchaba. Raúl, lo que han despertado es un espíritu vengativo. Debemos actuar rápidamente para calmarlo antes de que cause más daño. El padre Mateo organizó un ritual de exorcismo en el cementerio. Reunimos a un pequeño grupo de personas para ayudarnos y llevamos a cabo el ritual durante la noche, bajo la luz de la luna llena. Recitamos oraciones y rociamos agua bendita sobre la tumba de Clara, esperando calmar el espíritu que había sido perturbado. Mientras el padre Mateo lideraba el ritual, la temperatura descendió abruptamente y una niebla espesa se levantó del suelo. Sentí una presencia oscura a nuestro alrededor, observándonos con una furia indescriptible. Las velas que habíamos encendido parpadearon y se apagaron, y un viento helado comenzó a soplar. De repente, la tierra alrededor de la tumba comenzó a temblar. Unos susurros inhumanos llenaron el aire, y la figura de Clara apareció una vez más, esta vez con una expresión de dolor y odio. ¿Por qué no me dejaron en paz? Su voz resonó en la noche, llenándonos de terror. El padre Mateo no se detuvo. Continuó recitando las oraciones con más fervor, levantando su cruz hacia la figura espectral. La figura de Clara se retorció y gritó, un sonido que parecía desgarrar el aire a nuestro alrededor. Finalmente, con un último grito, la figura se desvaneció y el silencio volvió al cementerio. Nos quedamos allí, temblando y respirando con dificultad. El padre Mateo se arrodilló y ofreció una última oración por el alma de Clara, pidiendo que finalmente encontrara paz. Lentamente, la niebla se disipó y la temperatura volvió a la normalidad. Los días siguientes fueron un poco más tranquilos, pero el recuerdo de esa noche seguía grabado en nuestras mentes. Jorge decidió dejar el trabajo y mudarse con su familia a otro estado, buscando un nuevo comienzo lejos de los horrores que habíamos enfrentado. Tomás, aunque profundamente afectado, decidió quedarse y aprender más sobre el mundo paranormal, con la esperanza de ayudar a otros en el futuro. Yo, por mi parte, continué trabajando en el cementerio, pero con una nueva perspectiva. Entendí que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que debemos respetar a los muertos y sus descansos. La experiencia me dejó con una profunda humildad y un respeto renovado por el misterio de la vida y la muerte. A veces, cuando camino por el cementerio de noche, siento una presencia a mi alrededor. No sé si es Clara o algún otro espíritu inquieto, pero trato de ofrecer una oración en silencio, esperando que encuentren la paz que merecen. Exhumación maldita. Mi nombre es Eduardo, y soy sepulturero en un pequeño panteón de Guanajuato, México. He trabajado en este lugar durante más de 10 años, y puedo decir con certeza que he visto y vivido cosas que pocos podrían imaginar. Pero nada me había preparado para lo que ocurrió el verano pasado, un evento que me sigue atormentando y que ha cambiado mi vida para siempre. El calor de julio era abrasador y las lluvias de la temporada no ayudaban en absoluto. El cementerio, con sus antiguas tumbas y mausoleos, tenía un aire denso y opresivo. Recuerdo claramente el día en que recibimos la orden de exhumar una tumba para trasladar los restos a otro lugar. La solicitud venía de una familia adinerada que había decidido mover los restos de su ancestro a un mausoleo más moderno y lujoso. El nombre en la lápida era Miguel Hernández, un hombre que había fallecido hacía más de 50 años. La tumba, aunque vieja, estaba en buen estado. El mármol de la lápida aún mostraba con claridad el nombre y las fechas grabadas, y el área alrededor estaba bien cuidada, sin señales de abandono. No había nada inusual en el encargo, y mis compañeros y yo nos preparamos para la exhumación como lo haríamos cualquier otro día. Comenzamos a trabajar temprano en la mañana para evitar el calor del mediodía. Éramos 3 en el equipo, yo, Juan y Pedro. Juan era el más experimentado después de mí, un hombre de pocas palabras pero de gran habilidad. Pedro, por otro lado, era más joven y entusiasta, siempre dispuesto a aprender y ayudar. Con nuestras palas, comenzamos a cavar alrededor de la lápida.
La tierra estaba húmeda y pesada debido a las recientes lluvias, lo que hacía el trabajo más arduo de lo habitual. Pero avanzamos a buen ritmo, moviendo la tierra con cuidado y diligencia. Después de unas horas de trabajo, alcanzamos el ataúd. Lo primero que noté fue el extraño estado del ataúd. Aunque había estado enterrado durante más de medio siglo, no mostraba los signos de deterioro que uno esperaría. La madera no estaba podrida ni desgastada, sino que parecía estar en perfectas condiciones. Intercambié una mirada con Juan, quien simplemente se encogió de hombros antes de ayudarnos a levantar la pesada caja de madera fuera del agujero. Una vez que el ataúd estuvo sobre el suelo, tomé una palanca y comencé a forzar la tapa. Con un crujido, la tapa se abrió, revelando su contenido. Lo que vi me dejó helado. En lugar de los restos de un cuerpo humano, el ataúd estaba lleno de muñecos de vudú. Eran pequeños, hechos de tela y paja, con ojos cosidos y bocas torcidas en muecas espantosas. Había docenas de ellos, apilados unos sobre otros en una maraña macabra. Pedro dio un paso atrás, asustado. ¿Qué demonios es esto?, murmuró, su voz temblorosa. Juan se inclinó sobre el ataúd, examinando los muñecos con una expresión seria. Esto no es normal, dijo finalmente, su voz grave. Alguien ha hecho algo muy extraño aquí. Intenté mantener la calma, aunque sentía un escalofrío recorriendo mi espalda. Los muñecos estaban envueltos en cintas negras y rojas y algunos tenían alfileres clavados en ellos. La escena era perturbadora y una sensación de malestar comenzó a apoderarse de mí. Decidimos informar a nuestro supervisor, don Francisco, quien llegó al cementerio poco después. Su rostro se oscureció al ver los muñecos y nos ordenó que dejáramos el ataúd tal como estaba. Llamó a la familia Hernández, quienes se apresuraron a llegar al cementerio. Al ver el contenido del ataúd, la matriarca de la familia, doña Carmen, palideció visiblemente y se santiguó varias veces. No entiendo, murmuró, con la voz quebrada. ¿Dónde está mi abuelo? El misterio de la desaparición del cuerpo y la presencia de los muñecos de vudú nos dejó a todos desconcertados. Don Francisco decidió llamar a la policía para que investigaran el asunto. Mientras esperábamos, tratamos de no acercarnos demasiado al ataúd. Algo en esos muñecos nos llenaba de una sensación de horror inexplicable. La policía llegó y tomó el control de la situación. Los oficiales nos interrogaron a todos, pero ninguno de nosotros podía ofrecer una explicación. Simplemente habíamos hecho nuestro trabajo y encontrado algo terriblemente fuera de lo común. La policía se llevó el ataúd y los muñecos para examinarlos, y nosotros fuimos enviados a casa por el resto del día. Esa noche, tuve pesadillas horribles. Soñé con los muñecos, sus ojos de botón mirándome fijamente, y sentí una presencia oscura que me rodeaba. Me desperté varias veces, empapado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No podía sacarme de la cabeza la imagen de los muñecos en el ataúd. Los días siguientes fueron aún más extraños. Juan, Pedro y yo empezamos a experimentar una serie de eventos inexplicables y aterradores. Juan fue el primero en sufrir. Un día, mientras caminaba hacia su casa, fue atropellado por un coche que apareció de la nada. Sobrevivió, pero quedó gravemente herido y tuvo que ser hospitalizado. Pedro, por su parte, comenzó a enfermarse. Al principio, parecía un simple resfriado, pero pronto se convirtió en algo mucho peor. Empezó a tener fiebres altas, alucinaciones y dolores intensos. Los médicos no podían encontrar una causa para su enfermedad y su condición empeoraba con cada día que pasaba. Yo no estaba exento de estos horrores. Una noche, mientras estaba solo en casa, comencé a escuchar susurros. Al principio, pensé que eran producto de mi imaginación, pero los susurros se hicieron más fuertes y claros. Venían de todas partes, llenando mi casa con un coro de voces inhumanas. Sentí que me observaban, que estaban esperando algo. Los eventos extraños continuaron acumulándose. Las luces en mi casa parpadeaban sin razón aparente, los objetos se movían solos y encontraba huellas de pies pequeños en el suelo, como si alguien hubiera caminado por allí descalzo. Mi salud mental comenzó a deteriorarse y me encontraba al borde del colapso.
Decidí buscar ayuda en una iglesia local. El padre Antonio, un hombre comprensivo y de buen corazón, escuchó mi historia con atención. Esto no es una simple coincidencia, dijo finalmente. Algo oscuro se ha desatado, y debemos actuar rápidamente. Organizó una misa especial y bendijo mi casa, pero los eventos paranormales no cesaron. De hecho, parecieron intensificarse. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí algo frío y pesado sobre mi pecho. Abrí los ojos y vi uno de los muñecos de vudú, sus ojos de botón brillando en la oscuridad. Grité y lo arrojé lejos, pero la sensación de terror no me abandonó. El estado de Juan y Pedro también empeoró. Juan seguía en el hospital, cada día más débil y deprimido. Pedro, por otro lado, estaba perdiendo la cordura. Hablaba de sombras que lo seguían, de voces que le susurraban al oído. Su familia estaba desesperada, y yo me sentía impotente. Un día, mientras caminaba por el cementerio, me encontré con doña Carmen. Ella se veía agotada y preocupada. Eduardo, me dijo con voz temblorosa, hay algo que no te conté. Mi abuelo, Miguel, era un hombre muy respetado, pero también tenía enemigos. Se rumorea que estaba involucrado en prácticas oscuras. Tal vez esos muñecos sean una especie de maldición. La revelación de doña Carmen solo aumentó mi miedo. Si Miguel había estado involucrado en algo oscuro, ¿qué clase de maldición habíamos desatado al abrir su tumba? Desesperado, busqué la ayuda de un experto en lo paranormal. El profesor Ramírez, un hombre conocido por sus investigaciones sobre lo sobrenatural, accedió a ayudarnos. Visitó el cementerio y examinó el lugar donde había estado la tumba de Miguel. Su rostro se ensombreció mientras estudiaba los alrededores. Esto es obra de alguien con conocimientos profundos en magia negra, dijo finalmente. Los muñecos de vudú son solo la punta del iceberg. Al exhumar esa tumba, liberaron una energía oscura que ahora está buscando venganza. El profesor Ramírez sugirió realizar un ritual para intentar apaciguar a la entidad que habíamos despertado. Con la ayuda de doña Carmen y algunos miembros de la comunidad, preparamos todo lo necesario. La noche del ritual, el cementerio estaba envuelto en una niebla espesa y el aire estaba cargado de tensión. Encendimos velas negras y recitamos antiguas oraciones y conjuros. El profesor Ramírez lideraba el ritual, su voz firme y autoritaria. Sentí una presencia oscura alrededor de nosotros, observándonos. De repente, las velas se apagaron de golpe y la temperatura cayó bruscamente. El profesor Ramírez continuó recitando los conjuros, pero su voz comenzó a temblar. Una sombra apareció entre las tumbas, tomando una forma humanoide. Todos retrocedimos, excepto Ramírez, quien permaneció firme. Espíritu oscuro, te ordeno que regreses a tu lugar de descanso, gritó con una mezcla de miedo y determinación. La sombra se acercó más y pude ver en sus ojos una maldad indescriptible. Parecía que el ritual no estaba funcionando. En ese momento, doña Carmen sacó un amuleto de su bolso y lo levantó hacia la sombra. Por el poder de mi abuelo, te ordeno que te vayas, dijo con una voz sorprendentemente fuerte. La sombra se detuvo, pareció vacilar y luego se desvaneció en la noche. Las velas se encendieron nuevamente por sí solas y la temperatura volvió a la normalidad. Todos nos quedamos en silencio, respirando con dificultad y tratando de asimilar lo que acababa de suceder. El profesor Ramírez se giró hacia nosotros. Creo que hemos logrado calmar al espíritu por ahora, pero la energía oscura que despertamos no desaparecerá tan fácilmente. Deben seguir protegiéndose. Esa noche fue el comienzo del final de nuestra pesadilla, pero no el fin de todo. Aunque los eventos paranormales disminuyeron, no desaparecieron por completo. Juan, Pedro y yo seguimos teniendo pesadillas y ocasionalmente sentíamos la presencia de algo oscuro cerca de nosotros. Juan nunca se recuperó por completo de sus heridas y decidió dejar el trabajo en el cementerio. Se mudó con su familia a otro estado, buscando un nuevo comienzo lejos de la oscuridad que nos había perseguido. Pedro, a pesar de su enfermedad, comenzó a mejorar lentamente después del ritual, pero la experiencia lo dejó marcado para siempre.
Decidió estudiar más sobre lo paranormal y las antiguas maldiciones con la esperanza de entender mejor lo que nos había sucedido. Yo, por mi parte, seguí trabajando en el cementerio, aunque con una nueva perspectiva sobre el mundo y los misterios que lo rodean. Las noches eran más largas y solitarias, pero aprendí a convivir con mis miedos. Cada vez que pasaba por la antigua tumba de Miguel Hernández, sentía un escalofrío, pero también una extraña calma. Sabía que había despertado algo que no comprendía del todo, pero también sabía que había encontrado la manera de enfrentarlo. Pasaron los meses, y con el tiempo, la vida en el cementerio volvió a una aparente normalidad. Sin embargo, cada vez que encontraba un muñeco de vudú entre las tumbas, sentía un nudo en el estómago. No podía evitar pensar que quizás, algún día, la oscuridad volvería a reclamarnos. Pero hasta ese día, continuaré haciendo mi trabajo, cuidando de los muertos y enfrentando mis miedos. La experiencia me enseñó que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que el respeto por los muertos y sus secretos es fundamental. A veces, lo que yace bajo la tierra no desea ser perturbado, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que descansen en paz. Por ahora, sigo adelante, con la esperanza de que los espíritus que hemos inquietado encuentren finalmente el descanso que merecen. El silencio de los muertos. Exhumar cadáveres no es una tarea para los débiles de corazón. La mayoría de las veces, los cuerpos están descompuestos y desfigurados por el tiempo, pero ocasionalmente encontramos casos que desafían toda lógica. No podría haber anticipado que mi vida cambiaría tan drásticamente al aceptar trabajar en este proyecto. Comenzó como cualquier otra solicitud. La policía había reabierto un caso antiguo, un asesino en serie cuyos métodos horripilantes aún se comentaban en susurros en los pasillos de la estación de policía. Aparentemente, nuevos testimonios y pruebas forzaron a las autoridades a reconsiderar los restos del asesino, enterrado hace más de 2 décadas. Mi trabajo, como forense, era simple: exhumar el cuerpo y realizar un análisis detallado. El día de la exhumación era frío y gris, con un viento que hacía que la piel se me erizara bajo el abrigo. El cementerio estaba casi desierto, salvo por el personal necesario y algunos curiosos que se mantenían a distancia. La atmósfera era espesa, cargada de una sensación de malestar que no podía sacudir. Mis colegas y yo cavamos en silencio, cada palada de tierra sintiéndose como una profanación. Cuando finalmente llegamos al ataúd, notamos que estaba sorprendentemente bien conservado. No había signos de deterioro en la madera ni en los adornos metálicos, lo cual ya era extraño. Con cautela, abrimos el ataúd y lo que vimos nos dejó sin palabras. El cuerpo del asesino estaba intacto, como si hubiera sido enterrado el día anterior. Su piel, pálida pero no descompuesta, no mostraba signos del paso del tiempo. La primera impresión fue de incredulidad. ¿Cómo podía estar en tal estado? Un sentimiento de pavor se apoderó de mí mientras examinaba más de cerca. La investigación debía continuar, así que trasladamos el cuerpo al laboratorio para un análisis más profundo. Intenté mantener la profesionalidad, pero no podía apartar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Al día siguiente, comenzamos con la autopsia. Mientras cortaba cuidadosamente la piel, noté algo que no había visto antes: marcas inusuales en su carne, como grabados recientes. Las marcas no formaban ningún patrón discernible a primera vista, pero cuanto más las observaba, más parecía que formaban símbolos antiguos, de un lenguaje que no reconocía. Decidí tomar un descanso y consultar con un colega especializado en lenguajes antiguos y simbología. Nos reunimos en mi oficina y le mostré las fotografías de las marcas. Su rostro se tornó blanco al instante. Esto parece un tipo de escritura rúnica, dijo, con la voz temblorosa, pero no es una que haya visto antes. Es arcaica, podría ser precristiana, incluso pagana. El descubrimiento era perturbador. ¿Cómo podía un asesino en serie tener estas marcas en su cuerpo? ¿Y por qué no se habían descompuesto? La respuesta se hizo cada vez más elusiva y la sensación de temor crecía dentro de mí. Esa noche, no pude dormir.
Los pensamientos de lo que había visto se arremolinaban en mi mente, las marcas, la preservación del cuerpo. Había algo malévolo en todo esto. Me levanté y decidí volver al laboratorio, algo me empujaba a investigar más. El laboratorio estaba oscuro y silencioso, excepto por el zumbido ocasional de los equipos. Encendí las luces y me acerqué a la mesa donde reposaba el cuerpo. Al examinarlo más de cerca, noté que las marcas parecían haberse profundizado. Era imposible, pero ahí estaban, más definidas que antes. Desesperado, revisé las grabaciones de seguridad del laboratorio. Nada parecía fuera de lo normal, ningún movimiento extraño, ninguna presencia. Sin embargo, las marcas estaban claramente cambiando. Alguien o algo estaba interviniendo. Empecé a investigar los antecedentes del asesino más a fondo. Encontré referencias vagas a su interés en lo oculto, rituales y pactos oscuros. Su diario, que había sido confiscado por la policía, estaba lleno de escritos crípticos y dibujos de símbolos similares a los encontrados en su cuerpo. Cuanto más leía, más claro se volvía. Había realizado algún tipo de ritual antes de morir. Un pacto, quizás, con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Las marcas en su cuerpo eran parte de este ritual y de alguna manera su cuerpo estaba preservado por estas energías oscuras. Decidí consultar a un experto en lo paranormal. Era mi última esperanza de entender lo que estaba ocurriendo. Nos reunimos en el laboratorio y su reacción al ver el cuerpo fue de absoluto terror. Esto no es solo un pacto, dijo, su voz apenas un susurro. Es un enlace. Él no está realmente muerto. Su alma está atrapada entre este mundo y el siguiente, preservada por las fuerzas que invocó. Necesitamos deshacernos de este cuerpo antes de que algo peor suceda. Las palabras me helaron la sangre. ¿Qué significaba algo peor? ¿Qué podíamos esperar de un cuerpo que no estaba realmente muerto? Decidimos quemar el cuerpo, creyendo que el fuego purificador podría romper el enlace. Esa noche, llevamos el cuerpo a un crematorio. Encendimos el horno y colocamos el cuerpo dentro. Al principio, todo parecía normal, pero entonces el fuego cambió de color, de un rojo anaranjado a un azul oscuro. Los símbolos en el cuerpo comenzaron a brillar y un grito espeluznante llenó el aire, como si el alma misma del asesino estuviera siendo torturada. El fuego creció, envolviendo el crematorio en una luz cegadora. Y entonces, todo se apagó. El silencio era ensordecedor. Nos acercamos con cautela y, para nuestro alivio, el cuerpo había desaparecido, reducido a cenizas. Pensé que todo había terminado, pero no podía estar más equivocado. Los días siguientes estuvieron plagados de fenómenos extraños. Objetos se movían solos, sombras danzaban en las paredes, y constantemente sentía una presencia maligna acechándome. Una noche, desperté con la sensación de asfixia. Una sombra se cernía sobre mí y en sus ojos brillaba un odio profundo y antiguo. Era él, el asesino. Su espíritu había sido liberado, pero no estaba en paz. Me culpaba por su tormento. La sensación de terror constante me llevó al borde de la locura. Consulté a más expertos, pero todos decían lo mismo, había desatado una fuerza que no podía controlar. La única forma de apaciguarlo sería encontrando un reemplazo, alguien dispuesto a tomar su lugar en el limbo. La culpa y el miedo me consumieron. ¿Cómo podría yo condenar a otra alma? Pero cada día que pasaba, la presencia se volvía más agresiva. Decidí que debía ser yo quien asumiera esa carga. Preparé un ritual, similar al que había encontrado en el diario del asesino, esperando que, al ofrecerme voluntariamente, podría poner fin a este horror. El ritual era complejo y aterrador. Dibujé los símbolos en mi piel, utilizando una mezcla de cenizas y sangre. Sentí un dolor agudo, pero me mantuve firme. Al finalizar el ritual, una sensación de calma me envolvió. La presencia desapareció, y por primera vez en semanas, pude dormir en paz. Desperté en un lugar que no reconocía, un vasto vacío oscuro. Entendí entonces que mi alma había sido atrapada, tal como había planeado. Pero al menos, el asesino estaba en paz, y el mundo de los vivos estaba a salvo, al menos por ahora.
Nunca imaginé que mi búsqueda de la verdad me llevaría a este destino, atrapado en el limbo, entre la vida y la muerte. Pero si con mi sacrificio puedo evitar que otros sufran el mismo destino, entonces valió la pena. El silencio aquí es ensordecedor, pero he aprendido a aceptarlo. Después de todo, a veces el mayor acto de valentía es enfrentar lo desconocido, incluso cuando significa perderlo todo. El niño del ritual. Nunca pensé que el trabajo de un sepulturero podría volverse tan extraño, tan macabro. Había trabajado en el cementerio local durante más de una década. Había visto cosas perturbadoras, pero nada me preparó para lo que iba a enfrentar aquel día. Todo comenzó con una simple orden de exhumación. Había recibido la solicitud una semana antes. Se trataba de un niño, fallecido hace 10 años. La familia había decidido trasladar sus restos a otro lugar, un deseo que respetábamos y cumplíamos con profesionalismo y reverencia. Sin embargo, desde el principio, algo me resultó inquietante en este caso. El día estaba nublado, con una neblina que parecía envolver el cementerio en un manto opresivo. Mientras me dirigía a la tumba, no pude evitar sentir un escalofrío que recorría mi espina dorsal. La lápida era pequeña, sencilla, con una inscripción que mencionaba el nombre del niño y las fechas de su corta vida. Comencé a cavar, con la pala hundiéndose en la tierra húmeda, cada golpe resonando en el silencio del cementerio. Finalmente, llegué al ataúd. La madera estaba ligeramente descompuesta, pero aún sólida. Abrí la tapa con cuidado, respetando al pequeño ocupante. Lo que vi dentro me dejó perplejo. El cadáver del niño yacía allí, pero algo no estaba bien. Parecía casi intacto, lo cual era inusual después de tantos años, aunque no completamente imposible. Al levantar el cadáver, lo coloqué cuidadosamente en un ataúd nuevo que habíamos preparado. En ese momento, noté algo extraño, los ojos del niño parecían abiertos. Parpadeé, pensando que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero cuando volví a mirar, los ojos estaban cerrados de nuevo. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Sacudí la cabeza, tratando de apartar aquellos pensamientos. Seguramente era solo mi mente jugando trucos. Continué con el trabajo, asegurándome de que todo estuviera en orden. Cerré el nuevo ataúd y lo subí a la camioneta para el traslado. Todo estaba listo para el viaje al nuevo cementerio. Durante el trayecto, no podía dejar de pensar en esos ojos. La carretera parecía interminable y una sensación de inquietud me acompañaba. Llegamos al destino al anochecer y comencé a descargar el ataúd. La niebla se había hecho más densa y el ambiente era aún más opresivo. Con ayuda de unos compañeros, llevamos el ataúd al lugar designado. Estaba a punto de cerrar la tumba cuando uno de ellos gritó. Me giré para ver qué había pasado. El ataúd estaba abierto. No podía ser, yo mismo lo había cerrado y asegurado. Nos acercamos y al mirar dentro, el cadáver del niño estaba en una posición diferente. Ahora parecía estar mirando hacia nosotros con una expresión que no podría describir. Mis compañeros y yo retrocedimos, asustados. El terror era palpable. Uno de ellos sugirió que termináramos el trabajo y nos fuéramos lo antes posible. Cerramos el ataúd de nuevo y cubrimos la tumba, trabajando en un silencio tenso. Al regresar, nadie hablaba de lo ocurrido, pero todos compartíamos la misma sensación de horror. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes del cadáver del niño cambiando de posición una y otra vez se repetían en mi mente. Decidí investigar un poco más sobre el niño y su familia. Lo que descubrí me dejó sin aliento. El niño había sido víctima de un extraño ritual realizado por una secta oculta en la región. Los rumores decían que había sido sacrificado en un intento de obtener algún tipo de poder sobrenatural. No se había encontrado evidencia suficiente para probar estos rumores, pero la historia era conocida por los locales. La familia había decidido exhumar el cuerpo debido a extraños sucesos en su hogar, cosas que atribuían al espíritu inquieto del niño. Decidí visitar a la familia. Me recibieron con cortesía,
aunque noté la tristeza y el temor en sus ojos. Me contaron sobre los extraños eventos que habían experimentado, desde objetos moviéndose por sí solos hasta susurros en la noche. Estaban desesperados por encontrar paz. Volví al cementerio, decidido a investigar más a fondo. Encontré algunos documentos antiguos que hablaban sobre la secta y sus rituales. Al parecer, los miembros creían que al sacrificar a un niño y enterrar su cuerpo en un lugar específico, podrían atrapar su alma y usarla para sus propios fines. Sentí un escalofrío al leer aquellas palabras. ¿Podría ser que el espíritu del niño estuviera atrapado, tratando de liberarse? Decidí regresar a la tumba del niño al anochecer, solo esta vez. La neblina era aún más densa y el silencio del cementerio era casi ensordecedor. Comencé a excavar de nuevo, con la esperanza de encontrar alguna pista. Al abrir el ataúd, el cadáver del niño estaba allí, en la misma posición en la que lo habíamos dejado. Pero entonces sucedió algo que jamás olvidaré. Los ojos del niño se abrieron de nuevo, y esta vez, no cerraron. Sentí como si estuviera siendo observado, como si el niño estuviera tratando de comunicarse. El miedo me paralizó, pero algo me empujó a seguir adelante. Intenté hablarle, aunque sabía que era inútil. En ese momento, una voz susurrante llenó el aire. No era una voz humana, sino algo más oscuro y perturbador. La voz hablaba en un idioma que no podía entender, pero el tono era claramente amenazante. Sentí que algo maligno me rodeaba, como si una presencia oscura estuviera acechando. Retrocedí, pero no podía apartar la mirada de esos ojos. El cadáver del niño se movió, levantando una mano hacia mí. El terror me invadió, y por un momento pensé en huir. Pero entonces recordé a la familia del niño, su desesperación por encontrar paz. Decidí enfrentar mi miedo. Me acerqué de nuevo al ataúd, intentando comunicarme con el espíritu atrapado. La voz se hizo más fuerte, más insistente. Sentí una presión en el pecho, como si algo tratara de aplastarme. Con todas mis fuerzas, grité que dejara en paz al niño, que lo liberara. La voz se detuvo, y por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, los ojos del niño se cerraron lentamente y su cuerpo se relajó. Sentí una paz repentina, como si una carga pesada se hubiera levantado de mis hombros. Cerré el ataúd con cuidado y cubrí la tumba de nuevo. Mientras trabajaba, sentí una presencia cálida a mi lado, como si alguien me agradeciera. Al terminar, miré alrededor del cementerio. La neblina comenzaba a disiparse y el ambiente se sentía más ligero. Regresé a casa, exhausto pero aliviado. No sabía si había liberado realmente al espíritu del niño, pero algo había cambiado. Los días siguientes, la familia me contactó para agradecerme. Los extraños sucesos en su hogar habían cesado, y finalmente sentían que podían seguir adelante. La experiencia me marcó profundamente. Nunca volví a ver el mundo de la misma manera. El cementerio, un lugar que siempre había considerado tranquilo, se había convertido en un recordatorio constante de lo desconocido y lo inexplicable. Pero también me enseñó la importancia de enfrentar nuestros miedos y de hacer lo correcto, incluso en las situaciones más oscuras. Cada vez que paso cerca de esa tumba, siento una extraña mezcla de tristeza y alivio. No puedo olvidar lo que ocurrió, pero sé que, de alguna manera, ayudé a traer paz a una familia y, quizás, a un espíritu atrapado. Aunque nunca entendí completamente lo que ocurrió, aprendí a aceptar que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Y así, continúo mi trabajo en el cementerio, con una nueva apreciación por los misterios que nos rodean. Sé que nunca estaré completamente libre del miedo que sentí aquella noche, pero también sé que, en el fondo, hice lo correcto. Y eso, en última instancia, es lo que importa. El eco de la agonía. Trabajar en un cementerio tiene su propio tipo de soledad. Es un lugar donde los vivos apenas rozan la superficie antes de volver a sus mundos llenos de luz y vida. Para mí, sin embargo, el cementerio era tanto un lugar de trabajo como de reflexión.
No era solo el guardián de las tumbas, sino el intermediario silencioso entre los vivos y los muertos. El día que comenzó mi descenso a la locura parecía ser uno como cualquier otro. Había recibido una orden de exhumación, una familia quería trasladar a su ser querido a un cementerio más cerca de donde ahora vivían. No era una solicitud inusual, y acepté el trabajo con la misma indiferencia con la que había tratado otras exhumaciones. Era un día gris y nublado, típico de nuestra región. El cielo amenazaba con lluvia, pero la familia había insistido en que la exhumación se realizara ese día. Me acompañaban 2 operarios, ambos hombres curtidos en el trabajo de cementerio, sus rostros inmutables ante cualquier tarea. Nos acercamos a la tumba y comenzamos a cavar en silencio, cada golpe de la pala resonando con un ritmo monótono. A medida que nos acercábamos al ataúd, el ambiente comenzó a cambiar. No podía explicarlo, pero sentí un escalofrío, una sensación de malestar que se arrastraba por mi columna vertebral. Los otros hombres también parecían notarlo, sus movimientos se volvieron más lentos, más cautelosos. Finalmente, mi pala golpeó algo sólido. Nos detuvimos un momento, intercambiando miradas silenciosas antes de reanudar el trabajo con renovada determinación. Y entonces sucedió. Cuando uno de los hombres dio el último golpe al ataúd, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un sonido que no podía pertenecer a este mundo, un alarido de dolor y desesperación que parecía salir de las profundidades mismas de la tierra. Nos quedamos paralizados, la sangre congelada en nuestras venas. No había duda de lo que habíamos oído. Era un grito humano. Con manos temblorosas, procedimos a abrir el ataúd. Lo que encontramos dentro desafió toda lógica y razón. El cadáver estaba en una posición de agonía, con las manos crispadas y la boca abierta en un grito mudo. Parecía como si hubiera estado vivo al ser enterrado, luchando desesperadamente por su vida. El horror de la escena me dejó sin aliento. ¿Cómo era posible? El cuerpo debería haber estado en descomposición, pero aquí estaba, con una expresión de terror que solo podía venir de alguien que había conocido un sufrimiento inimaginable. Los otros hombres retrocedieron, sus rostros pálidos y llenos de miedo. El siguiente paso era claro, debíamos informar a las autoridades. La policía llegó rápidamente y el cuerpo fue trasladado al laboratorio forense para una investigación más profunda. Pero algo dentro de mí ya sabía que no encontrarían respuestas satisfactorias. Algo mucho más oscuro estaba en juego. Esa noche, no pude dormir. Los recuerdos del grito y la visión del cadáver me perseguían. Sentía una presencia en mi habitación, una sombra que no podía ver pero que sabía que estaba ahí, observándome. Los días siguientes fueron una pesadilla viviente. Objetos en mi casa comenzaron a moverse por sí solos, luces parpadeaban y constantemente sentía un frío inexplicable en el aire. Decidí investigar más sobre la persona exhumada. Lo que descubrí fue perturbador. La persona había sido acusada de prácticas oscuras, de haber realizado rituales prohibidos y de haber intentado contactar con fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Los rumores en el pueblo hablaban de maldiciones y pactos con entidades malignas. Volví al cementerio, necesitando respuestas. La familia había decidido que querían volver a enterrar el cuerpo en su lugar original. Mientras cavábamos de nuevo, el mismo escalofrío me recorrió la espalda. No podía sacudir la sensación de que estábamos perturbando algo que debía permanecer sellado. Cuando el ataúd fue devuelto a su tumba, los fenómenos en mi casa solo empeoraron. Una noche, desperté con la sensación de que algo me estaba estrangulando. Al abrir los ojos, vi una sombra en la esquina de mi habitación, una figura oscura con ojos que brillaban con un odio profundo y antiguo. Intenté comunicarme con ella, suplicando por respuestas. Pero todo lo que recibí fueron visiones horribles, escenas de rituales oscuros, sacrificios humanos y pactos sangrientos. Comprendí que el espíritu del difunto estaba atrapado, consumido por la oscuridad que había invocado en vida. Mi salud mental comenzó a deteriorarse rápidamente. Los días se convirtieron en un borrón de miedo y paranoia. Nadie me creyó cuando intenté explicar lo que estaba sucediendo. Me dijeron que era el estrés, que necesitaba descansar. Pero sabía que era algo más.
Algo estaba jugando con mi mente, empujándome al borde de la locura. Una noche, decidí que debía terminar con esto de una vez por todas. Regresé al cementerio, decidido a desenterrar el ataúd nuevamente y realizar un ritual de purificación que había encontrado en los textos antiguos. Mis manos temblaban mientras cavaba en la oscuridad, iluminado solo por la tenue luz de mi linterna. Finalmente, llegué al ataúd. Lo abrí con cuidado, esperando encontrar el cuerpo en la misma posición de agonía. Pero lo que vi me dejó helado. El cuerpo estaba de pie, con los ojos abiertos y una sonrisa siniestra en el rostro. Un viento helado sopló, apagando mi linterna. Estaba solo en la oscuridad, con el cadáver viviente. Intenté retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. El cuerpo comenzó a moverse, acercándose a mí con movimientos espasmódicos y antinaturales. Sentí sus manos frías y huesudas rodear mi cuello, apretando con una fuerza inhumana. La oscuridad se cerró a mi alrededor y el último sonido que oí fue un susurro frío y malicioso. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en el cementerio, sin signos de violencia. Pero yo sabía la verdad. El espíritu oscuro había reclamado su venganza, y ahora estaba atrapado en una lucha interminable con las fuerzas que no podía comprender. La vida nunca volvió a ser la misma. Las sombras en mi casa persistieron, y el frío nunca desapareció. Cada noche, sentía las manos alrededor de mi cuello, recordándome el horror que había desatado. Y cada día, me hundía más en la locura, sabiendo que había perturbado algo que debía haber permanecido sellado para siempre. La única consuelo que encontré fue en escribir esta historia, un intento desesperado de advertir a otros. Pero sé que las palabras no serán suficientes. Porque hay cosas en este mundo que no deben ser perturbadas, secretos oscuros que deben permanecer enterrados. Y yo, más que nadie, soy la prueba viviente de lo que sucede cuando ignoramos esas advertencias. La oscuridad me consume, y sé que pronto, mi tiempo se acabará. Pero espero que mi historia sirva como un aviso para aquellos que se atrevan a adentrarse en lo desconocido. Porque hay horrores en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, y una vez que los despiertas, no hay escapatoria. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.